Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien allá donde nos estés viendo y te doy la bienvenida un día más a este canal que, como ya sabes, se llama Construye tu sueño. Hoy traemos un vídeo cortito en el que vamos a analizar los aspectos legales básicos o imprescindibles a la hora de invertir en inmuebles. Se trata de unas cuantas cosas que debemos conocer cuando nosotros vamos a comprar una vivienda que después vamos a destinar al alquiler o incluso que fuéramos a destinar para el uso propio. Así que si vas a invertir en inmuebles, quédate porque esto te interesa. Bueno, pues como os decía, los aspectos legales básicos, en primer lugar, sería cuando nosotros hemos visto una vivienda que nos interesa, que queremos comprar porque nos parece que es una buena inversión. Tenemos que solicitar la nota simple, que es el documento en el que el registro de la propiedad nos dice que efectivamente esa vivienda pertenece a la persona que nos la está vendiendo. Eso es fundamental y es el primer paso que debemos dar. En segundo lugar, de este análisis de la vivienda, deberemos enterarnos del estado de las cargas. Tenemos que enterarnos de saber en qué situación está esa vivienda. Si está libre de hipoteca, si está libre de cualquier deuda con la comunidad de vecinos, etcétera. Por lo tanto, eso es el segundo paso que debemos seguir, que debemos conocer. Y en tercer lugar, desde hace unos años, como seguramente ya sabréis, nos obligan en España a que en el momento de la compraventa el vendedor tiene que aportarnos el certificado de eficiencia energética de esa vivienda. En muchos casos la propia agencia, si es que esa compraventa se hace mediante una agencia, la agencia es la que tramita, la que se encarga de hacer ese certificado, y si no, pues bueno, la persona que nos vende deberá encargárselo a un arquitecto, a un ingeniero, a quien sea, para que nos facilite ese documento que a día de hoy es imprescindible para poder hacer la transacción. Y una vez analizado ya el estado de la vivienda, el estado de ese activo que nosotros vamos a comprar, pasamos a la segunda parte, que es el contrato de arras. El contrato de arras es un contrato en el que nosotros como compradores señalizamos, reservamos esa vivienda que vamos a comprar. En ese caso, nosotros depositamos una cantidad. Normalmente suele ser un 5, un 10% del valor del inmueble. Una vez que depositamos esa cantidad, esa vivienda nos la reservan, ya queda de alguna manera lista para que nosotros la compremos. Y ahí se establece en ese contrato un margen de tiempo, un plazo que suele ser 60 o 90 días para que nosotros podamos buscar la financiación, podamos reunir ese dinero, hablar con los bancos, hacer lo que haga falta antes de hacer la compraventa. Se suele establecer ese plazo para que haya margen suficiente, para que haya tiempo para poder hacer toda esa operación, porque las compraventas, pues por supuesto, no son inmediatas. Entonces, también queda aquí especificado cuál es la penalización, digamos, que tiene cualquiera de las dos partes en caso de un incumplimiento. Si quien incumple es el comprador, pues pierde la señal. Es decir, imaginemos que el comprador deposita una señal de 6.000 euros y después decide que no, que ya no quiere ese inmueble, que no le interesa. Si es el comprador el que decide que rompe ese contrato, pierde ese dinero. Y por el contrario, si es el vendedor el que finalmente decide que no quiere vender, que va a vender a otra persona, lo que sea, que por la razón que sea no va a vender a esa persona que le ha depositado un dinero y con la que ha firmado ese contrato de arras, en ese caso el vendedor deberá abonar el doble. Ponemos el mismo ejemplo. Si el comprador ha depositado 6.000 euros, en este caso el vendedor, en el momento en que rompa ese contrato, en que decida que no le va a vender a esa persona, le tendrá que devolver 12.000. Es decir, los 6.000 que había puesto más otro tanto de penalización. Después pasamos a la tercera parte, ya el momento de la compraventa. Aquí es cuando ya, una vez que ya se ha hecho ese contrato de arras, anteriormente hemos analizado el estado del activo que vamos a comprar, pues ya pasamos a la compraventa, la firma ante notario, que ese es el gran momento, que es el momento en el que todos pensamos, pero que anteriormente ha habido esos pasos previos. En ese momento ya se acude a la notaría y ante notario se hace la compraventa, se firma y se abona en ese acto la cantidad que quede pendiente. Ha habido una parte que ya hemos pagado al hacer ese contrato de arras y la cantidad restante la pagaremos en ese momento. Casi siempre suele ser con un talón, con un cheque bancario. Se hace la transacción allí delante del notario, firman las dos partes, firma el comprador, firma el vendedor y ahí ya, en principio, ya finaliza
la operación. Este es el tema más importante, es como lo que todos pensamos siempre, pero como veis ha habido otras partes anteriores. Y por supuesto, en el momento que nosotros firmamos ante notario, nos queda también la liquidación de impuestos. Como ya vimos en otro vídeo anterior, en el momento que se hace la compraventa debemos liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Tenemos un mes de plazo después de la firma, así que tendremos que esperar a que la notaría nos entregue las escrituras y hacer el abono de esa cantidad del impuesto que nos toque liquidar. Esto es muy importante para zanjar ya esta compraventa. Deberemos después registrar esa propiedad. Ya una vez que tengamos las escrituras y el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, tendremos que ir al registro de la propiedad para que quede ya la vivienda inscrita a nuestro nombre. Como cuarta parte, pues ya una vez que la vivienda es nuestra, ya es nuestra de todo derecho, ya pasaremos al alquiler. Si esta vivienda la pensábamos destinar a la inversión, la vamos a alquilar, pues bueno, ahora ya tocará, en el momento que tengamos un inquilino, un arrendatario, pues ya firmar el contrato de alquiler de vivienda. Y en este caso, pues bueno, pediremos también una fianza que normalmente suele ser de un mes, pero puede ser mayor. Y ese contrato deberemos registrarlo en nuestra comunidad autónoma y abonar esa fianza, depositar esa fianza que nos ha entregado el inquilino. Nosotros la deberemos también depositar allí para que nos la guarden, para que nos la retengan, como lo queréis llamar. De esta manera, ese contrato quedará completamente legal, quedará completamente registrado y tendremos esa garantía de que, bueno, esa fianza queda ahí depositada, que después, en el momento que ese alquiler se termine, si todo está bien, esa fianza deberemos devolverla de nuevo al inquilino. Hasta aquí esos aspectos legales básicos que son muy fundamentales a la hora de hacer la compraventa de una vivienda que vamos a destinar a la inversión. Como veis, no son grandes cosas, no son cosas complicadas. A veces nos asustan pensando en que todo esto es muy farragoso, muy complicado, pero como veis son paso a paso. Ya veis que lo he dividido en 4 partes y es todo bastante sencillito. Así que hasta aquí lo que os quería transmitir, estos aspectos fundamentales, y espero tus comentarios. Si te ha parecido interesante, dame también tu like y comenta. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.